Una vez más, entonces, agradecer a nuestra hermana Carmen por ese hermoso testimonio y también ahora por el testimonio de esta pequeña vida, ¿no? Estamos hoy día de fiesta en testimonios, ¿verdad? Y también quiero dar la bienvenida a todas las visitas que nos acompañan en esta oportunidad, ¿ok? Quiero dar la bienvenida a Aide Pedrosa, que está aquí. ¿Puede levantar su mano, por favor? Aide, hoy día está con sus niñas ahí. Y vamos después a los ancianos, por favor, y el Ministerio de Alcance, vamos un ratito a hablar con ella. Está pasando una necesidad particular, así que vamos a estar orando y viendo, escuchando un poquito su situación, ¿ok? Y también nos acompaña Jan Rosas, ¿verdad? Que ha traído a Aide en esta ocasión, así que Jan Rosas ya es conocido nuestro, él viene al servicio en inglés, su esposa Vicky también, ¿no? Y sus pequeños que vienen ahí en Pueblito, así que muy bien. Después creo que todos, algunos estamos viendo después de un tiempo, pero sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a prepararnos ahora sí a recibir la palabra del Señor y les invito, por favor, ahí están todas sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, ¿ok? Estamos siguiendo con nuestra serie del Evangelio de Juan y ahora nos vamos a disponer a seguir con el nuevo relato del Evangelio de Juan. Hemos visto lo que es Jesús y la mujer samaritana y ahora vamos a ver lo que es Jesús sana al hijo de un noble. Muy bien, entonces vamos a abrir ahí nuestras Biblias y mientras van buscando, no se olviden, hermanos, sus boletines. Si desean, póngalos ahí en la refrigeradora, ¿no? Para recordarse algunas cosas de la iglesia. Ya les invitamos también los miércoles, no se olviden venir con sus niños. Aquí tenemos clase para los niños, tenemos un tiempo para estudiar más a profundidad la palabra de Dios, un tiempo para orar, así que les hacemos la invitación a todos. Y gracias a Dios que no, hoy día es un día lluvioso, un día de repente nublado, pero qué bueno que estamos aquí en el Señor, ¿verdad? Y podemos juntos aprender la palabra. Bien, les invito entonces ahí en Juan capítulo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Capítulo 4, vamos a leer del 43 en adelante. Amén, hermanos, ¿están ahí? Muy bien, entonces vamos a leer primero y luego estaremos haciendo una oración. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, y donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Amado Dios, en esta oportunidad, Dios Santo, queremos rogarte y pedirte, Señor, como acabamos de ver, tú eres un Dios de obras, Señor. Tú eres un Dios de testimonios, tú eres un Dios majestuoso. Y ahora también por medio de este relato, Señor, sigue hablándonos a nuestras vidas.
Háblanos, Señor, por medio de este testimonio de este varón. Y seas tú, Señor, desafiándonos a nuestra fe. A veces, Señor, podemos tal vez ser débiles y flaquear. A veces podemos de repente, por las circunstancias de la vida, mirar el viento, mirar las aguas turbulentas y nos causa miedo. Pero ayúdanos a fijar nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Háblanos ahora por medio de tu santa palabra. Dispón nuestros corazones, nuestro entendimiento a recibirla. Te lo pedimos, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces ahora una historia más corta. La vez pasada, la historia de Jesús y la samaritana, la verdad que es bien amplia, lo hubiéramos podido hacer en más de una prédica. Ahora la historia es corta, pero también es muy importante, ¿ok? Porque vemos a un Jesús que está yendo de un pueblo a otro pueblo y siempre llevando a cabo el cometido, el mandato de su Padre, ¿ok? Y no vemos a un Jesús que de pronto se niega, sino que más bien es sensible a la voluntad del Padre. Y vamos a ver entonces, de repente en nuestra mente a veces finita y uno dice, pero ¿por qué? ¿O cómo es? Y hace un rato nuestra hermana Carmen hablaba que hay muchas cosas que a veces uno desconoce, pero igual tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, ¿verdad? Seguir adelante, independientemente de lo que esté pasando, cómo las cosas se presenten, tenemos que seguir adelante. Cada día, hermanos, cada día es para celebrar, cada día es importante, cada día, dice la palabra de Dios ahí en Mateo, que cada día trae su propio afán, su propio mal, en el sentido de que a veces uno no sabe. Y por eso es que ahora tenemos que vivir el momento y vivirlo a plenitud con la fe que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Muy bien, entonces vamos a ver que Jesús estaba aquí volviendo a Galilea, porque en Galilea, ahí en Caná, como habíamos visto en alguna oportunidad, hizo ese primer milagro, que fue convertir el agua en vino. Y mucha gente, desde luego, cuando vio eso se le abrieron los ojos, ¿verdad? Dijeron, wow. Y el maestresala cuando probó dijo, esto está buenísimo, ¿verdad? Pero vamos a ver que la gente, muchos le seguían. ¿Por qué le seguía la gente? Por las señales, por los prodigios, por esas cosas. Jesús quería enseñarles algo más grande, pero que era muy difícil para ellos en aquel entonces entender, como hoy en día también para muchos a veces es difícil entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y saben una cosa, es algo interesante, porque si vamos a Juan 14:1, disculpe, cuando vemos en Juan 2:23, ok, vámonos una vez a Juan 2:23. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. En Juan 2:23 al 24 dice así, un poquito antes: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, ¿qué cosa? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero algo curioso ahí en el 24, ¿no es cierto? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí estamos leyendo que Jesús, ¿verdad?, no se fiaba de ellos. Pero ¿cómo es eso si supuestamente habían creído? ¿Saben por qué? Porque la gente creía por el espectáculo, por el show, por ver al mago, al gurú, al rabí, como ellos lo pensarían en ese momento, ¿no es cierto? A ver qué va a presentar, a ver qué va a hacer. No, él sí lo hizo, si puede hacer eso, puede hacer otras cosas. Y ahí andaban en ese grupito, ¿no? De aquí para allá, siguiendo, expectantes. Tal es así que cuando vemos ahí que Jesús llega a Galilea, si ustedes ven ahí en lo que hemos leído, otra vez volviendo al pasaje, dice que la gente vino, ¿no es cierto?, a recibirlo, porque ya el rumor había llegado que había hecho muchas cosas en Judea. Entonces ellos pensaron seguramente, bueno, aquí hizo esto, ahora dicen que ha hecho ese otro allá, wow, vamos a verlo. Y fueron todos así en grupito a verlo. ¿Okay? Entonces había ese deseo de ver qué puede hacer,
¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué otra cosa sorprendente puede hacer ahora? Pero hay una diferencia, hermanos, en buscar las señales y prodigios, en lo que es conocer verdaderamente a Él como el Señor de tu vida. Y por eso Jesús va a hacer todas estas cosas, pero detrás de cada milagro quiere traer una esperanza mayor a la esperanza física, que es que me conozcan a mí, el que tiene el poder sobre tu vida. Tu vida física sí, pero sobre todo tu vida espiritual. Entonces vamos al 45 otra vez. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Ya lo hemos dicho, los oficiales en algún momento dado eran aquellas personas en autoridad. Un oficial del rey tenía mando, que era su trabajo era estar atento al orden público. Era algo así como un policía y soldado, un líder policial y soldado, porque en ese tiempo era así como se manejaba el imperio. Estaban preparados para si había alguien que se sublevaba, si había revolución, los tenían que estar ahí, mirando, viendo dónde se levantaba gente en contra, dónde ir, dónde buscarlos. Y este oficial tenía pues gente a su cargo. Y como cualquier oficial de aquel entonces, su palabra del oficial era ley en ese tiempo, en ese lugar. Tenía personas que estaban bajo su mando, bajo su autoridad. Y viene este oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Nosotros los seres humanos podemos hacer 1000 cosas basado en lo que tenemos, o en lo que sabemos, o en las conexiones que tenemos, ¿verdad? Pero hay cosas que escapan de nuestras manos. Hay cosas que van más allá de lo que uno puede comprar con el dinero. Y ahí es cuando, por ejemplo, vemos esta pandemia que ha causado muchos estragos alrededor del mundo. Y es cuando nos damos cuenta que ni el dinero, ni el poder, y aún la misma ciencia, que tanto se jacta por tener soluciones a todo, hay veces que no puede y que necesita de algo superior, algo mayor. Y ahí es cuando nos encomendamos verdaderamente a nuestro Señor. Y todos vamos a estar en situaciones difíciles de diferentes formas en algún momento de nuestras vidas. Créanme, hermanos, que para algunos es algo y para otros es otra cosa. Pero qué bonito es escuchar testimonios como el que acabamos de escuchar, cuando una persona entiende dónde tiene que ir cuando está pasando una situación que escapa de nuestras manos. Y esa es la invitación hoy día para usted, amiga, amigo, oyente que está aquí o esté escuchándonos por los medios sociales. Uno puede hacer cosas hasta cierto punto, humanamente hablando, pero uno tiene que darse cuenta que al final del día es Dios el que mueve las montañas, que es Dios el que mueve las cosas, las fichas, las piezas, que acomoda las cosas. Y que tenemos que entender que ni aún un cabello, ni aún una cosa insignificante está fuera de su voluntad, que Él tiene el control de las cosas. Es ahí entonces cuando la paz de Dios comienza a inundarnos y comienza a quitarnos esa ansiedad y comienza a quitarnos ese temor, porque sabemos dónde ir y dónde descansar.
aun cuando las cosas no se solucionen del todo, tal vez, pero está ahí Dios. Y de momento nos está dando pequeñas muestras o grandes muestras de su gracia y de su amor. ¿Sí me explico, hermanos? Y lo decía nuestra hermana hace un ratito, ¿verdad? Cómo ese verano Dios le permitió descansar, y ya lo dijo ella, y darle un lugarcito, ¿no? Donde está, y muchas cosas más, y ver el cariño recíproco de aquellas personas que la quieren mucho y la aman, y es tan lindo sentirse amado por Dios primero y luego por los seres queridos, y todo eso pues nos hace reflexionar en muchas cosas que de repente para muchos son insignificantes, pero para el que conoce al Señor es algo vivo, es algo grande. Entonces este rey con todo el poder, este oficial del rey con todo el poder que tenía, no podía con la salud de su hijo, ¿ok? No podía. Y vemos más adelante que su hijo tenía fiebres altas. No sabemos qué es lo que tenía. Hoy en día uno tiene una fiebre, hay cómo solucionar, hay cómo calmarla, hay cómo bajarla, ¿verdad? En aquel entonces fiebre podía ser una señal de que ya la persona se estaba yendo. Y de hecho así parecía ser el tema, porque era para él, para este varón, este oficial del rey, era de suma importancia que Jesús pero ya venga a ver a su hijo. Y con esa desesperación este varón viene a él. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este varón hizo lo que cualquier persona que ama a un ser querido haría. ¿Ok? Vino a Jesús, sabía las señales que hacía, sabía el poder que tenía, y viene y le ruega. Baja su estatus de momento y viene alguien superior, le dice: por favor, ven a ver a mi hijo. ¿Okay? Entonces vemos aquí que este varón tenía fe. De repente no entendía el todo, pero tenía fe. Y para que alguien venga al Señor tiene que haber un momento de quiebre, tiene que haber fe. Tal vez no va a entenderlo todo, pero tiene que haber necesidad. Créanme que tiene que haber necesidad. Y a veces Dios nos trae lo más bajo para que podamos decir: Señor, solamente tú me puedes ayudar aquí. Y saben una cosa, lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Cuando la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga que venir al pozo. ¿Estaba entendiendo las cosas? No las estaba entendiendo todas, porque no estaba hablando de una agua física, pero había una necesidad que ella entendía, y ahí empieza todo. Entonces cuando el Señor ve que hay esa necesidad, el Señor toma esa necesidad y te presenta lo que verdaderamente es, para que te des cuenta de que va más allá de lo físico. Entonces el hombre hacía lo correcto al rogarle a Jesús que venga, pero Dios tenía algo mucho más grande preparado para este hombre, como lo fue con la mujer samaritana también. Hermanos, quiero hablarles, antes de seguir con la fe de este varón, quiero hablarles de muchas veces cómo la fe se presenta en el tiempo actual que vivimos, que muchas veces podría ser mal llevada o mal interpretada en algunas ocasiones. Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que casi todos, si no todos, tienen fe a un grado. ¿Ok? A un grado. Uno diría: pero no, esas personas no tienen fe. A un grado debe tener cierta fe para haber salido de la casa, para haber ingerido los alimentos, para haber ido a dormir, ¿verdad? O sea, hay cierto grado de fe, pero tenemos que ver que el Señor busca, ¿ok?, no una fe humanizada y no una fe en lo que uno puede hacer, sino que podamos depositar nuestra fe en Él y solamente en Él. Por eso, a veces se puede dar una fe calculadora, ¿ok? 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. ¿Ok? Y así uno empieza sumándole. Entonces uno hace: sí, bueno, voy a invertir
creo que voy a empezar este negocio, más o menos estoy viendo la bolsa de valores, más o menos estoy viendo qué movida hacerle aquí y primero Dios todo va a ir bien. Pero se puede volver algo calculador, se puede volver una fe cómoda según la situación del momento. Y ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en ese sentido porque de repente este varón tenía cierta fe, pero ¿qué es lo que él le decía a Jesús? Jesús, vente ya, le decía, ¿no? Y a lo mejor, no sé, yo no puedo decirle, la escritura no nos dice, pero siendo un oficial de rey, a lo mejor tenía caballos, ¿no es cierto? Entonces la manera más fácil era el transporte por medio de los caballos, lo más rápido en aquel entonces. Tenía cierto poder y en su mente quería que Jesús venga, pero no contaba que Jesús quería enseñar algo más allá de lo que hasta ese momento se conocía, que era que Jesús venía a un lugar y sanaba o venía y tocaba, pero Jesús quería enseñar algo más allá que una fe calculadora, que trasciende lo que a veces el ser humano puede pensar. A veces también puede haber una fe circunstancial que tiene que ver con las dificultades del momento. Por eso ustedes van a ver que muchas veces hay personas que se acercan a Dios cuando están pasando problemas, pero cuando la situación se mejora y se arregla, lamentablemente no siempre, pero algunas veces pasa como aquel ejemplo de los leprosos. Ya no están. Y es triste, hermanos, porque imagínense, las iglesias estarían llenas hoy en día, pero es una fe circunstancial de momento. Tengo este problema, se soluciona el problema y cuando se soluciona, ¿dónde está la hermanita? ¿Dónde está? Y entonces el Señor quiere que tengamos no una fe ni calculadora, ni circunstancial, sino de convicción. Y yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que pase lo que pase y venga lo que venga, como decía nuestra hermana que nos recordó hace un ratito, Ebenezer, hasta aquí no, me ayudó Jehová. Yo sé que Él está a cargo, Él está en control de la situación. No me voy a dejar llevar por las circunstancias, no me voy a dejar llevar por la calculadora, por las matemáticas, por hacer números, porque entonces ya no estoy dependiendo en mi fe total de Él, sino en mi fe personal de lo que yo puedo hacer según mis dones o habilidades. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Y he ahí la gran diferencia cuando Dios nos dice, yo quiero una fe total. Y nuestra oración debe ser, Señor, enséñame a ser una sierva, a ser un siervo en este año, en este tiempo que nos está tocando vivir, donde a veces uno no sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y hemos visto a mucha gente en este tiempo en las iglesias batallando con su fe. Y el Señor te dice y nos dice a todos, es que no pongas tu fe en las circunstancias de la vida, no pongas tu fe en los gobiernos, no pongas tu fe en el dinero que entra en los trabajos. No pongas tu fe, pon tu fe en mí y únicamente en mí. Y entonces vamos a ver que este varón vino con tal vez esa fe calculadora de que si lo traigo a Jesús y pero Dios tenía algo preparado para él, lo vamos a ver entonces aquí. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ya lo leímos. 48. Entonces Jesús le dijo lo que decía antes, lo que habíamos leído hace un rato. Le dijo a él y para que los demás oyeren, porque había pueblo que le seguía. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿No es cierto? La gente que andaba buscando señales, cosas que puedan hacer. Y esta enseñanza era para él, pero era para todos también los que estaban ahí. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, todavía está con esa situación calculadora en su mente. Ok, pero desciende, por favor. Necesito que mi hijo viva. Y entonces aquí en el 50 vamos a ver entonces la fe de este varón,
que se revela por medio de las palabras de Jesús. 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó, no dijo, pero si no ha sido. No, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No insistió, se fue. Entonces, número 1, el oficial tenía fe que Jesús podía sanar a su hijo. Tenía fe porque creyó. Saben, también algunos dicen que, bueno, especula a veces la gente, ¿no?, que el hombre creyó porque sabía que Jesús era un hombre de autoridad y era de palabra, y un oficial en aquel entonces tenía cierta autoridad sobre algunas personas y también tenía que tener palabra. No podía el oficial ser de doble ánimo, tenía que decir las cosas tal cual. Entonces, a él tener esa experiencia y venir a él, dice, si él lo dice, es así. Y creyó, y creyó. Amados hermanos, el Señor nos llama a tener ese tipo de fe, esa fe que no cuestiona, esa fe que no es de doble ánimo, como dice en Santiago, ¿no es cierto?, en capítulo 1. No está dando vueltas, será, no será, será, no será, no había una canción, será, no, es, ¿ok? Porque cuando Dios te da convicción, hermanos, entonces uno va a caminar tranquilo. Tal vez no vamos a ver todo de repente de un momento a otro, pero vas a caminar por fe y no por vista. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces yo, hablando con los ancianos, ¿no?, o hablando con otros pastores, digo, a veces nosotros somos muy inseguros. O sea, un día venimos, decimos una cosa, mañana decimos otra cosa. Hoy día no me siento con ganas, mañana aquí me duele, o hoy día no me siento bien, mejor. No, a veces no se puede, ¿verdad? Pero cuando ya es una constante, tenemos que pensar y ver qué está pasando. ¿Por qué no estoy dándole a Dios el primer lugar? Por eso les digo, no malinterprete. A veces uno tiene que quedarse en casa a descansar porque pues es necesario. A veces uno de repente tiene que viajar. A veces uno de repente le llegaron visitas. No podemos juzgar, hermanos, porque cada situación es muy peculiar y muy diferente. Pero el tema es cuando uno se abandona totalmente y deja de buscar el rostro de Jehová, deja de buscar el rostro del Señor, entonces debe haber una luz ahí, una red flag, es en inglés, ¿no es cierto?, roja, que nos diga, algo no está bien aquí. Tenemos que examinar dónde estamos depositando nuestra fe. ¿Es en las circunstancias circunstanciales? ¿Ok? ¿O es en un Dios todopoderoso? Y ahí la pregunta. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, ¿no? Llega al lugar y salen a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¿Cómo sentiría el hombre, verdad? Contento, ¿no? Dichoso. ¿Qué? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y aquí, hermanos, vemos que Jesús trasciende el tiempo y la distancia. Jesús trasciende el tiempo y la distancia. Por eso cuando uno pide orar por alguien que está en otro lugar, Dios escucha. ¿Ok? Por eso cuando a veces hemos tenido personas que han estado de repente en la cárcel o en algún lugar y uno dice, ay, cómo quisiera hacer algo. A veces uno se siente en impotencia, no puede hacer mucho, pero podemos orar y Dios escucha. Amén. Y Dios puede poner en gracia a esa persona, puede poner a un capellán, puede poner a alguien que venga y le hable, y Dios puede obrar. Amén, hermanos. Es que a veces uno, ay, pero no, tengo que ir, a veces lo único que Dios te dice es, estate quieto y conoce que yo soy el Señor.
Ok, eso dice la palabra, ¿no es cierto? Estate quieto, pero sí podemos orar. Y Dios trasciende el tiempo, trasciende los espacios, trasciende lo que a veces humanamente nosotros pues estamos acostumbrados. Siempre nos ha dado sentidos por algo Dios, ¿no? Pero esos sentidos a veces hay que dejar de lado para poder confiar plenamente en Él, de que Él está en control de la situación. Y donde te encuentres, amada hermana, hermano, así como el hombre que hemos leído, que dice que creyó la palabra que Jesús le dijo ahí en el versículo 50. Igual también nosotros tenemos que creerle a Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que seguir adelante. Y le digo a la iglesia hoy en día, yo no sé mañana más tarde qué va a ocurrir. ¿Ok? Yo no sé mañana más tarde qué va a pasar. Yo no sé, no sabemos. Así como ayer estaba soleado y hoy día está nublado. Pero Dios sí sabe. Y por eso tenemos que creerle a Él. Como el Salmo 23, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir al Salmo 23 rapidito, porque a veces lo decimos y a veces es bueno recordarlo también. Usted conoce del Señor, usted es una oveja del Señor. Y usted puede tomar estas palabras como tal. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor, el Dios Todopoderoso es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, o sea, tus sentimientos más profundos de tu ser. A veces uno está ansioso, ¿no es cierto? Está durmiendo, está pensando qué va a pasar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, tú vales, ¿sabes cuánto vales? Su nombre, o sea, por amor a su nombre, Él no va a dejar que tú caigas. ¿Te das cuenta? Tú vales eso, o sea, la imagen, tú representas lo que Él ha comprado con su sangre, por amor a su nombre. Aunque, y ahí está la parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. ¿Y qué significa eso? Que Él nos va a renovar ese deseo de seguir hacia adelante. Porque llega un momento dado en la vida que cuando uno ha sido llevado por muchas dificultades, ¿no? Por muchas aguas, como dicen unos, o pasado por el fuego, llega un momento en que uno pierde fuerza. No estoy hablando solamente física, sino a veces emocional. Y uno dice ahora, ¿y cómo recupero después de que se me ha muerto un familiar, otro familiar, después que ha pasado todo esto? Ahorita ¿de dónde saco fuerzas? Y ahí está en la palabra de Dios. Él nos va a recuperar ese aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Las bendiciones de Dios están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Amén. Por eso, como el apóstol Pablo, tenemos que tener confianza. En esta tierra el Señor se encarga, y en su presencia el Señor se encarga. Y eso es los largos días, es la eternidad que el Señor nos dice en su palabra. Así que Jesús trasciende el tiempo y la distancia. Y finalmente vamos a ver en el versículo siguiente del 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y ahora no solamente creyó, fíjense, por eso la diferencia de creer en los milagros, muchos creían, pero ahora creyó en Jesús. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Creer en lo que Él puede hacer, ahora mi vida
la entrego a ti. Creyó en él con toda su casa. Por eso, número 3, ahora toda la familia junta cree en Jesús. Y cuando el Señor Jesús hace algo en tu vida, muchas veces no solamente va a impactar tu vida personal, sino que te usa a ti para que tú impactes la vida de los que están cerca a ti. Tu casa. ¿Quiénes son tu casa? Tus familiares. Porque él, al compartir el testimonio de lo que había pasado, toda la familia también creyó en él. Y es que tenemos que entender que a Jesús le interesa. Le interesas tú, desde luego que sí, ya lo hemos dicho. Jehová es mi pastor, pero le interesa también, escúchame bien, le interesa tu familia. ¿Ok? No, Jesús, no, le interesa tu familia también a él. Le interesa tu hogar. A Dios, hermanos, le interesa las familias saludables. ¿Ok? Vivimos en tiempos confusos, ¿verdad? Pero al Señor le gustan las familias bien establecidas. Le gusta la familia saludable, le gusta el bienestar de la familia. Ahora se nos viene el famoso Thanksgiving, ¿no es cierto? Y es una oportunidad para estar en familia. ¿Ok? Y Dios quiere familias saludables. Y entonces vamos a ver que Él transforma hogares. No solamente lo que Él quiere es resolver circunstancias del momento, sino Él quiere ser la respuesta a las familias hoy en día. Y tenemos entonces que confiar en que Él quiere tu bienestar. Sí, se interesa por tu bienestar, pero también se interesa por el bienestar de los tuyos. Y eso ten por seguro. Hay muchas personas que piensan que Dios nunca va a llegar a la vida de algún un familiar, un conocido suyo, porque está haciendo cosas indebidas o lo que sea. Pero yo le digo a usted, siga orando por ella, siga orando por él, siga pidiéndole a él, y Dios puede tocar su vida. Dios puede obrar también en él, puede hacerle ver lo que humanamente nosotros no podemos hacer. O usted conoce algún familiar que está pasando alguna dificultad o algún problema, siga orando por él. Y Dios trabaja, hermanos, de formas misteriosas que a veces no entendemos, pero ahí se desarrolla la fe. Voy a confiar en que Dios está en control, no solamente de mi vida, sino también de mi familia. Y no tengo por qué preocuparme. Juan 14:1, y con esto terminamos. ¿Qué nos dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Confiemos en Él, hermanos. Confía en tu vida a Él, como lo hizo el oficial, ¿verdad? Y también no solamente tocó al oficial, sino todo el paquete completo, la familia. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Creyó la mujer samaritana? Sí creyó, pero ¿se impactó solamente la vida de la mujer samaritana? No, todo el pueblo de Sicar. Y así es Dios. Dios toca una vida, a veces uno dice, es nada más una vida, pero detrás de esa vida hay otras vidas y otras vidas y otras vidas y otras vidas. Y así muchos hemos llegado a conocer del Señor. Porque así es Dios. Dios obra a veces de maneras misteriosas. ¿Cómo? ¿Esta persona qué va a salir de aquí? Y Dios tiene ya algo preparado para él, para ella, para ellos. Y por eso tenemos que ser receptivos y sensibles al Espíritu Santo cuando nos dice qué hacer. Vamos a orar, amados hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Dios Santo, por este tiempo de testimonios. Hoy día, Señor, hemos tenido una lluvia de bendiciones. Gracias por el testimonio de nuestra hermana Carmen. Gracias, Señor, por el testimonio de los padres que han dedicado a su niño, familia Rodríguez. Gracias, Señor, por el testimonio de este varón, de este oficial del rey de aquel entonces. Gracias por el testimonio de vida en él y de toda su casa. Y, Señor, en este tiempo tú también estás obrando. A veces, Señor, uno se puede amedrentar con todo lo que pasa, pero nuevamente nuestros ojos tienen que verte a ti, Señor. Tenemos que fijar nuestra vista en ti, Padre Santo, y saber que tú estás obrando también en nuestro tiempo.
Y Dios Santo, yo te ruego por las personas aquí presentes que tú obres, Señor, en sus vidas. Si aún no te conoces, Señor, toca su corazón. Y no solamente una persona, pero toca familias, Señor, familias enteras, que te busquen, Señor, que tengan fe en ti, que depositen su fe, no solamente en las señales y prodigios, sino su fe, su vida entera a ti. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.